Marco conceptual. Los conceptos que vamos a ver en esta presentación son los siguientes. Proyecto versus trabajo operativo. Contexto de la gerencia de proyectos. Los stakeholders, en español interesados. Estructura de la organización. Objetivos del proyecto y sus restricciones. Ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto. Las áreas de conocimiento que todo gerente o supervisor de la ANI debería conocer para sus proyectos y algunas especificaciones sobre el rol del supervisor para los proyectos. Proyecto versus trabajo operativo. Un proyecto es un trabajo limitado en tiempo, un trabajo único para crear un bien, servicio. Un ejemplo claro de este tema de proyectos en la ANI son los proyectos de APP. Los proyectos de la ANI son extremadamente particulares. Son difíciles de encontrar en otros uh, sitios de industria. Los trabajos operativos, en cambio, por el contrario, son labores rutinarias. Como dice aquí, efectuar permanentemente actividades que generan una tarea específica. Son procesos repetitivos. Se le dice trabajos también operativos a las actividades que ayudan en el sostenimiento del negocio. A esto se le llama también operación. Siguiente contexto. El contexto básico e importante que se ve en estos momentos es el plan estratégico. Todo proyecto debería estar alineado con un plan estratégico. Los proyectos son iniciativas de la Agencia Nacional de Infraestructura, los proyectos de APP, para lograr cumplir el plan estratégico de la entidad. El portafolio es el nivel más alto y con él se logran cumplir los objetivos. Debajo del portafolio encontramos los programas, debajo de los programas los proyectos y debajo de los proyectos los subproyectos. En el contexto de un ejemplo, podríamos estar hablando que un proyecto es una casa de un piso, otro proyecto podría ser una casa de dos pisos. Para entender el concepto de programas, hacer un conjunto de casas de un piso y de dos pisos, eso es un programa. Están relacionados entre sí los proyectos de casa de un piso y casa de dos pisos. Mientras que un portafolio, los proyectos o programas que se encuentran dentro del mismo portafolio no necesariamente están relacionados entre sí. El portafolio podría ser, en este caso, eh, la empresa puede estar haciendo conjuntos de casas, pero también carreteras que no tienen nada que ver y puentes que tampoco tienen nada que ver con respecto al conjunto de casas. Poniéndolo en el contexto de la agencia, los cuatro modos de la ANI podrían ser su portafolio. Cada modo podría ser considerado un programa y dentro de cada modo habría diferentes proyectos o concesiones, en este caso de APPs de cuarta generación, por ejemplo, si nos vamos al modo carretera. Otro punto importante a tener en cuenta aquí es que em, si estamos hablando de un subproyecto que puede estar enmarcado en un proyecto de una doble calzada de 10 kilómetros, por ejemplo, este subproyecto se debe tratar tal y como se trata un proyecto en sí. Otro concepto importante son los stakeholders, los interesados en español. Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones que pueden ser afectados positiva o negativamente con el resultado final del proyecto. ¿Por qué este concepto resulta tan importante? Porque de ellos se obtienen los requisitos y las necesidades y las expectativas del proyecto. Porque ellos influyen de manera positiva o negativa en el proyecto. Entonces, a manera de ejemplo, el equipo del proyecto, que lo vemos aquí, es en el marco de la ANI, está como stakeholder el apoyo predial, la persona de apoyo ambiental, la de riesgo, la del
la parte financiera, entre otros, el mismo gerente de proyecto, pero también es importante entender que puede estar el mismo patrocinador, que podríamos llamarlo con los nombres funcionales vicepresidentes de la agencia, el interventor, el concesionario y los organismos de control del Estado mismo y las comunidades. En fin, es importantísimo entender cuáles son estos interesados, volvemos a repetir, porque influyen en el proyecto y lo pueden hacer de manera positiva o negativa. Otro concepto importante de entender, para entender en qué está la agencia en estos momentos, son los conceptos de tipos de estructura de la organización. Se encuentran la orientada a proyectos, la funcional y la matricial. La funcional es una estructura similar a la que tiene actualmente la ANI. Tiene departamentos funcionales. Están en este orden de ideas la agencia manejando los departamentos de calidad, de recursos humanos, en fin, departamentos que están generando una función específica para la entidad. Está la orientada a proyectos, que es este tipo de estructura se observa en empresas que obtienen sus ingresos principalmente de proyectos, como por ejemplo las empresas de consultoría. En ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura está como en un punto entre las dos. Es orientada a proyectos porque su fin mismo es generar proyectos de APPs o realizar proyectos de APPs, pero en su interior está en estos momentos estructurada como una organización funcional. Matricial es una mezcla entre la funcional y orientada a proyectos, ¿sí? Y en estos momentos, esa matricial se puede subdividir en matricial débil, matricial balanceada y matricial fuerte. La débil se parece más a la funcional y la matricial fuerte se parece más a una proyectizada o orientada a proyectos. ¿Por qué no clasificar a la ANI como una matricial débil o fuerte o balanceada? Porque aún no está en esta clasificación. Está en la clasificación funcional, pero con énfasis de su ingreso a nivel de los proyectos que realiza. Otro concepto bastante importante son los objetivos y las restricciones del proyecto. Los objetivos de un proyecto se establecen generalmente al inicio. Los objetivos son la cristalización de un plan de acción. Por eso, ese plan de acción debe ser al inicio y se perfeccionan durante la planificación. Quiere decir que si se cumplen durante la ejecución, el proyecto habrá sido exitoso. Los objetivos son responsabilidad del supervisor, son su responsabilidad. Y los objetivos deben ser claros, alcanzables y transferibles. También medibles, específicos y comprobables, podríamos decirlo también. Transferibles específicamente porque en la etapa de gerencia contractual, en la parte de seguimiento y control, se llama operación y mantenimiento, ahí podríamos tener una transferencia de objetivos año a año. Por eso es bastante importante entender la parte de transferibilidad. Los objetivos tienen una relación estrecha con los entregables de un proyecto, que son los resultados del proyecto definidos para el proyecto. Por ejemplo, un edificio de 3 pisos, si quisiéramos verlo así, se podría definir que el primer entregable es el piso 1, el segundo entregable es el piso 2 y el tercero entregable es el piso 3, para tener como proyecto per se el edificio de 3 pisos o el objetivo final de un edificio de 3 pisos. Deben ser de igual forma específicos, medibles y comprobables.
Si se cumplen, estamos cumpliendo los objetivos del proyecto, como lo vimos en el ejemplo que les acabo de mencionar. Para hablar también de restricciones, como está en el título, debemos hablar primero de supuestos. Los supuestos son verdades básicas que se constituyen en parte esencial del proyecto, premisas de las cuales se parte para el desarrollo del mismo. En cambio, las restricciones son limitaciones que se imponen en el proyecto. ¿Cuáles son esas restricciones? Se conocen comúnmente con el término triple restricción o restricción triple, porque afecta esa restricción el alcance, el tiempo y el presupuesto. Tres puntos esenciales de revisión y obligatorios siempre para el gerente de proyecto de revisión. Hay un cambio en el alcance, obligatoriamente debo yo revisar mi cronograma y mi presupuesto. Y viceversa. Si hay un cambio en el cronograma por algún motivo, obligatoriamente debo revisar qué va a suceder con el alcance y el presupuesto. Adicionalmente, también podemos entender otras restricciones o tener otras restricciones, por ejemplo, de calidad, de riesgos y de recursos. Todas están enmarcadas para lograr la satisfacción del cliente. El ciclo de vida de un proyecto y de un producto. Es importante entender estos dos conceptos porque se tienden a confundir. El ciclo de vida de un producto que podría ser, por ejemplo, el túnel, uno de los túneles que ya se construyeron o que se están construyendo en la vía Bogotá-Villavicencio, el ciclo de vida de ese producto que es el túnel será de 30, 50 años más años. Ese es el ciclo de vida. Por eso, aquí dice, el ciclo de vida del producto es el tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado. Los ciclos de vida del proyecto son diferentes en cuanto a que es el tiempo de gestión, gerenciamiento de esa construcción de ese túnel, que pudo haber sido de 5 años. Entonces, el ciclo de vida del proyecto se refiere a las distintas fases del proyecto desde su inicio hasta su fin. El ciclo de vida de un proyecto es específico por industria y puede ser diferente para cada proyecto. El ciclo de vida de un proyecto se puede enmarcar, en otras palabras, desde el inicio del proyecto, la organización y preparación del mismo, la ejecución del trabajo para ese proyecto y cerrar el proyecto. A esto se le puede denominar fase. Ahora, interesante ver esta gráfica. ¿Qué les dice la gráfica? Voy a dejar aquí un silencio de 5 o 10 segundos para que piensen qué les puede estar diciendo esta gráfica. Ok, fíjense que los recursos y los costos son los que más interacción tienen en las fases intermedias de planificación y ejecución especialmente. Y también se podría incluir ahí monitoreo y seguimiento y control. Son las fases intermedias las que más energía y trabajo le llevan al equipo y al gerente de proyecto. También otras conclusiones implícitas de esta gráfica las podemos ver en la siguiente lámina. En la fase inicial del proyecto se utilizan pocos recursos, lo que implica, por ende, bajos costos. 2. En las etapas intermedias se consume la mayor parte del presupuesto. Por eso hablábamos de recursos y costo. Y 3. En la fase final el costo generalmente es relativamente bajo.
Por eso los cambios en este punto de un proyecto, en la fase final, son definitivos, que no se logren o que no se hagan porque implicarían un aumento de presupuesto considerable. ¿En qué fase del proyecto hay mayor nivel de incertidumbre según esa gráfica? Obviamente al inicio, pues no sabemos si estamos en el primer año capaces de terminar al quinto año que dura ese proyecto. La certeza de alcanzar un proyecto exitoso aumenta a medida que avanza el proyecto. Al quinto año del proyecto estoy con más certeza de que lo voy a terminar. ¿En qué fase del proyecto los interesados tienen mayor influencia? Al inicio. Al inicio es cuando más pueden influir con cambios. Los cambios al final no se deberían dar como les digo, porque los costos de cambios aumentan a medida que avanza el proyecto. Otro concepto importante son los grupos de proceso. ¿Qué son los grupos de proceso? En otras palabras, son las etapas de un proyecto. En el marco internacional de proyectos, los grupos de proceso se han definido como inicio, planeación o planificación, ejecución, seguimiento y control o monitoreo y control y el cierre del proyecto. Todos los proyectos de diferentes disciplinas están enmarcados dentro de estos 5 grupos de proceso. En grandes proyectos como los de la ANI, los 5 grupos de procesos se repiten para cada fase del proyecto. Si volvemos un poco también a las láminas anteriores, el ciclo de vida de un proyecto y de un producto de la ANI transcurren entonces en 3 grandes fases, que serían estructuración, contratación y gestión contractual. Por lo tanto, en la gestión contractual es donde hemos ubicado o se ha ubicado en la metodología de gerencia de proyectos para la ANI o de la ANI que estos 5 grupos de procesos se encuentran ubicados. Al inicio, en la planeación, en la construcción, en la operación y mantenimiento y en el cierre o reversión. Las áreas de conocimiento, otro concepto bastante importante que un gerente o supervisor de la ANI deba conocer a la perfección, se podría decir, son las siguientes. Son áreas temáticas, son áreas específicas de todos los proyectos. En la guía internacional se nombran estas 10 áreas, que son áreas de conocimiento. Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, de las adquisiciones y de los interesados. Todas estas áreas temáticas en proyectos están interrelacionadas entre sí. Finalmente, es importante aclarar que todo buen gerente de proyectos debe conocer esas 10 áreas de gerencia y saberlas aplicar desde el concepto o el punto de contexto en el cual se enmarque su proyecto, ya sea iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control o el cierre. También es clave entender dos conceptos, la diferencia entre un gerente funcional y los gerentes de proyecto. Los gerentes funcionales son individuos que tienen un rol de gestión dentro de áreas administrativas o funcionales de la entidad. Estamos hablando de recursos humanos, contabilidad, finanzas, entre otros. Estos son gerentes funcionales. Los gerentes del proyecto o supervisores son aquellos que se encargan de llevar a cabo un proyecto de APP de la Agencia Nacional de Infraestructura. Para ello, el perfil de un gerente de proyecto de la ANI o supervisor de la ANI es hacer que éste logre tener competencias como liderazgo, comunicación, coordinación, motivación,
toma de decisiones, negociación, en fin, llevar al personal de su equipo de trabajo para poder lograr los objetivos en común como equipo, como equipo de alto rendimiento y apoyar la definición y estructuración y ejecución y construcción de un proyecto de la